Que Dios nos acompañe en esta predicación. Queremos escuchar su voz. Padre del cielo, Señor, estamos aquí, Señor, para escucharte por medio de tu palabra. Padre, háblanos, Señor, para que seamos transformados, oh Dios misericordioso, y para que seamos cada día más parecidos a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 De acuerdo a como venimos estudiando el Evangelio de Juan, llegamos al capítulo 11. El capítulo 11 es bastante largo, son 57 versículos. 57 versículos del capítulo 11. Y en este capítulo ya estamos bastante cerca, o en ese momento, cuando de lo que está hablando Juan, en ese momento se está bastante cerca de la semana en la cual murió Cristo Jesús. Él emplea 8 capítulos, los últimos del 13 al 21, para hablar de esa sola semana. Los primeros 11 pues han sido para hablar de sus primeros 3 años y medio de su ministerio público. Entonces estos hechos marcan la finalización de su ministerio público. En realidad lo que vimos la semana pasada de su discusión con los fariseos y los escribas, aclarándoles de que Él es Dios. En este capítulo, lo que se narra, en el capítulo 11, lo que se narra es la muerte y la resurrección de Lázaro. Todos conocemos ese episodio, la muerte y la resurrección de Lázaro. Para el efecto, vamos a hacer esta introducción y vamos a tratar de mirar las cosas más importantes, lo que quisiera resaltar de este capítulo y de todo ese episodio de la muerte de Lázaro. Dios, nuestro Dios Todopoderoso, envió a su Hijo para revelarse Él mismo, para por medio de Cristo Jesús mostrarnos quién es Él, cómo es Él. Para mostrarnos a través de Jesús cómo es el amor de Dios, qué es su poder, su compasión, su santidad. Y como por resumir, para mostrarnos por medio de Cristo Jesús su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios podemos decir que es la suma, el conjunto de todos sus atributos. Eso es lo que se podría decir que es la gloria de Dios. Todos sus atributos, toda esa perfección, eso es lo que podría llamarse la gloria de Dios. Y para mostrarnos todo eso, Dios envió a su Hijo. Lógico que sabemos que también lo envió para cumplir con el plan de salvación, para ofrecernos la salvación por medio de Cristo Jesús únicamente. Entonces, si queremos conocer a Dios, tenemos que ver a Jesús, tenemos que conocer a Jesús para poder conocer a Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que lo conozcamos. Y por eso Él se revela a través de la naturaleza y ve uno su grandeza y su poder, pero de una manera más específica, más personal, más íntima. Él se revela a nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces, debemos recordar lo que dice Hebreos. ¿Y por qué a Jesús? Miremos lo que dice la misma Biblia respecto de quién es Jesús. Hebreos 1:3, hablando de Cristo Jesús, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
Cristo Jesús es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia, de su esencia, de su naturaleza, de todo lo que intrínsecamente se podría decir que es Dios, está en Jesús. Es lo que dice este pasaje, este versículo de Hebreos. O como dice Colosenses en el 1.15, dice también, Colosenses 1.15, también hablando de Cristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es Jesús. O sea, conociendo a Jesús, conocemos a Dios, porque Jesús es Dios. Jesús mismo dijo en Juan 14:9, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son lo mismo. Entonces, todos sabemos, Juan escribe su evangelio para conseguir ese propósito de Dios, de mostrarse él mismo, o de mostrarnos a Dios por medio de Jesucristo. Por eso escribe el evangelio Juan, ¿sí? Como lo dice en el 20:31, que lo hemos leído varias veces. Estas señales, todo lo que él ha relatado en los anteriores 20 capítulos, en el capítulo 20 dice: estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Para que creyendo tengáis vida eterna. Y tengan presente eso. Entonces, a estas alturas del Evangelio de Juan, y a través también de los otros evangelios, hemos podido ver que Jesús hizo innumerables milagros y señales. Muchísimos. Que si se escribieran todo de acuerdo a lo que dice Juan, no cabrían en todos los libros del mundo. No cabrían. Él hizo infinidad de milagros y señales para demostrar que Él es el Mesías prometido y que Él es Dios. Entonces, para eso eran los milagros, para eso eran las señales, para mostrar que Él es Dios. No para mostrar de que ese es el objetivo para que Él venga, solo para hacer milagros. No, para que por medio de los milagros creamos que Él es Dios. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Pero Él hubiera podido hacer milagros y señales mostrando su poder sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe, sobre toda la naturaleza, como en efecto lo hizo. Él mostró su poder calmando el viento, calmando la tempestad, transformando el agua en vino, o caminando sobre el mar, o cosas así, cosas físicas. Qué cosa tan especial. Alguien que haga eso, pues debe venir de Dios, debe ser Dios, porque esa clase de cosas solo Dios los puede hacer. ¿Sí? Y así hubiera podido Él mostrar que Él es Dios, y listo, ¿sí? Y lo mismo, entregar su vida y demás. Y darnos salvación por medio de su muerte. Él hubiera podido hacer eso. Pero Él no se quedó solo allí mostrando su poder sobre las cosas físicas y sobre la naturaleza y demás, sino que en la gran mayoría de sus milagros, Jesús mostró el amor de Dios. Jesús mostró la compasión de Dios. Jesús mostró el cuidado de Dios por ti y por toda la creación. Mostró su misericordia, mostró su bondad. Y como hablábamos esta mañana, en últimas, Él mostró su gracia. Sabemos que gracia es recibir algo que no se merece, ¿sí? Y que mereciendo todo lo contrario, nos da todo lo contrario, nos premia, nos da algo que no merecemos y
no solo no nos castiga por haberlo ofendido, sino que nos da mucho más. Esa es la gracia de Dios. Y dentro de los milagros que hizo Jesús, pues eso se ve. Todas esas características de Dios se ven en los milagros que Él hizo. Entonces no solo mostró que era Dios por su poder sobre las cosas naturales, sino nos mostró su humanidad, su sentimiento, su amor. Además de esto, Él no solo hizo milagros, lo sabemos. Él no solo hizo milagros y listo, sino que su vida diaria fue una vida santa, fue una vida sin pecado, fue una vida perfecta. Hubiera podido no hacerlo, pero ese es Dios santo, Él no podía hacer una cosa diferente, digámoslo así. Pero siendo hombre, de pronto hubiera podido hacer algo que no era tan santo. Pero no, Él no lo hizo como hombre. Él fue santo. Entonces Él mostró su poder sobre las cosas naturales, mostró sus características de misericordia, amor y demás. Y aparte de eso, Él fue perfecto, Él fue santo. Así eran todas las señales y los milagros que Él hizo. Pero se puede decir que la señal más significativa e impactante que relata Juan en su evangelio es la resurrección de Lázaro. De la más significativa que hay. Puesto que la muerte misma, el enemigo último de la humanidad, es confrontada en victoria por Jesús. Por Jesús mismo, quien es la resurrección y la vida. Y eso lo dice él mismo más tarde. Esa resurrección de Lázaro es más potente, es más significativa que todas las señales que Jesús hizo. Porque tiene que ser con la muerte. Ese es lo más... es el enemigo último de la humanidad, tal como habíamos dicho. Y es más potente que incluso la resurrección de la viuda del hijo de la viuda de Naín o el de la hija de Jairo, porque esas dos resurrecciones ocurrieron inmediatamente después de la muerte de cada uno de ellos. Mientras que en esta oportunidad fueron 4 días después de que había muerto. No había ninguna duda de que estaba bien muerto Lázaro. Porque a los 4 días ya su cuerpo tenía que estar en un estado avanzado de descomposición. Este milagro mostró indiscutiblemente que Jesús es Dios. Porque está sobre la muerte, más que la muerte. Y ese milagro fortaleció grandemente la fe de sus discípulos. Pero también ese milagro disparó el odio y la animadversión de los judíos hacia él, hacia los que no aceptaban que él fuera el Mesías, quienes empezaron a planificar de una manera ya real, efectiva, ya tal día, cómo iban a hacer para apresarlo y darle muerte. Entonces, esas dos reacciones, unos fueron edificados con ese hecho y otros fueron animados a planificar la muerte de Cristo Jesús. Entonces, de este pasaje, de estos 57 versículos, pues no los vamos a ver todos, vamos a ver solo ciertas partes de todos estos 57 versículos. La primera vamos a ver es la enfermedad de Lázaro. La enfermedad de Lázaro. Ese tema se desarrolla del versículo 1 al 16. Entonces el primer versículo dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. O sea, alguien que se llamaba así estaba enfermo. No, lo que, por decir esto, se muestra de que esto no va a ser acerca de Lázaro. Lo que va a relatar Juan no es acerca de Lázaro, sino acerca de Cristo Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania,
la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces, por lo que se puede ver en los versículos que siguen, es que Jesús amaba mucho a esta familia. Jesús amaba mucho a Lázaro y a Marta y María, sus hermanas. Los amaba. En ninguna otra parte de la Biblia creo que hay alguna mención a ellos. De pronto de María sí, pero así esa relación de ellos no sé, creo que no se relata en ninguna otra parte. Pero de acuerdo a esto, los amaba mucho. Entonces, Lázaro se enferma gravemente. Se enfermó gravemente. Tan gravemente que Marta y María mandaron a alguien, no, vayan y le dicen a Jesús, díganle, Jesús, Lázaro, el hermano de Marta y María, está enfermo. ¿Buscando qué? Pues lógicamente buscando que venga y que lo sane, así como lo ha hecho con muchos. Era lo que esperaban ellas. Pero en el momento que le llegó la noticia a Jesús, Jesús sabe que Lázaro ya estaba muerto. Cuando le llegó la noticia, él ya sabía que estaba muerto, por la forma como siguen los versículos. Y se demoró 2 días más para ir a donde estaban las hermanas de Lázaro. Sin embargo, Jesús declara, le dice a los demás, esta enfermedad, bueno, él ya sabía que estaba muerto y lo expresa, ¿sí? Lázaro está muerto. Pero sin embargo dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero si sabe que ya está muerto, tal como lo acababa de decir, ¿cómo dice que no es para muerte? Si ya estaba muerto. Lo acaba de decir, esta enfermedad no es para muerte. ¿A fin qué? Pues él dice que esta enfermedad no es para muerte, porque él ya sabe también que ahí no terminarían las cosas, sino que ese hecho iba a ser utilizado por Dios para mostrar su poder y su gloria por medio de la resurrección y de vencer a la muerte. Entonces él sabía que esa enfermedad no era para muerte, sino para mostrar la gloria de Dios a través de la resurrección. Ese es lo primero que se puede ver de esos versículos. Entonces, Jesús se demora 2 días más, total 4 días, y acude al llamado. Va a donde estaban las hermanas. Cuando Jesús estaba ya con ellas, entonces Marta le dijo a Jesús, le dijo, Señor, eso está en los versículos del 17 al 37. Versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, por un lado, Marta mostró su fe en Jesús como sanador, porque lo había visto y había escuchado de toda la cantidad de sanaciones que hizo. Pero también tenía la esperanza de que lo resucitara, al decir esto. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. ¿Qué quedaba? Pues que lo resucitara. Algunos dicen que esa no puede ser la interpretación, pero yo creo que es lo que más fácilmente se podía mirar allí. Jesús le contestó a Marta, tranquila, tu hermano resucitará. ¿Okay? Sí, ya sé que él va a resucitar, dice Marta, pero en el día postrero, porque tú nos has enseñado que al final de los tiempos todos iremos a resucitar e iremos a la presencia de Dios, unos para juicio, para perdición y otros para glorificación. Te dice Marta, sabe de la Biblia, sabe de teología, sabe de qué es lo que va a pasar, sabe a ciencia cierta qué es la gloria de Dios, qué es la muerte, hacia dónde va uno. Ella lo sabe perfectamente. Sí, ya sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Nosotros debemos tener también esa seguridad que tiene Marta y que vamos a resucitar en el día postrero, ¿sí? Entonces lo que estaba pidiendo Marta aquí es que lo resucitara ahí, no solo hasta ese día. Entonces Jesús hace su gran declaración. Tranquila, Marta, le dijo Jesús,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muy parecido a la declaración de Pedro cuando dice, cuando Jesús le pregunta que usted, ¿quién piensa que soy yo? Entonces él dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Y Jesús le contesta, esto no lo sabes por ti mismo, sino que Dios te lo reveló. Aquí Marta está diciendo prácticamente lo mismo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella lo cree. Y esa es la condición, o eso es lo que Juan dice en el capítulo 20, 31, de lo que se necesita, que entender eso. Que Él es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna. Entonces ella estaba segura de su resurrección. Entonces, yo cuando dice yo soy la resurrección y la vida, esa declaración de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, es una declaración importantísima. Yo soy, empezando por eso lo de yo soy, que todos sabemos que cuando se dice yo soy, eso es decir, yo soy Dios, sí, porque Dios es el único que habla, que utiliza esa clase de expresiones. Y así también lo entendía el pueblo judío. El pueblo judío lo entendió completamente y por eso estaban acusando a Jesús por blasfemia. Él está diciendo, yo soy Dios. Y sí, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Ni la resurrección ni la vida existen sin que el Hijo de Dios intervenga. Al Él decir eso, Él puede dar vida en cualquier momento y a quien quiera. Porque Él es la resurrección. Y Él la puede dar cuando quiera y a quien quiera. Y Él es la vida. Él la puede dar o quitar cuando Él quiera. Porque Él es. Esa declaración de yo soy la resurrección y la vida nos muestra la verdadera dimensión de las cosas. Y eso a veces uno no lo tiene muy en cuenta. Nos muestra, por un lado, que necesitamos ser resucitados. Necesitamos una nueva vida. Pues nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estamos enemistados con Dios antes de ser cristianos. Necesitamos una resurrección. Solo Cristo es la resurrección, nadie más. Él dice, yo soy la resurrección. Y esa resurrección que todo el mundo necesita es Cristo, únicamente. Es solo Él. A Él. No es de que tiene que hacer esto o hacer lo otro o de más allá. No, necesita a Cristo, porque es Cristo el que es resurrección, el que lo saca uno de la vida de pecaminosa, de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Solo Cristo, es Él. ¿Sí? Por otro lado, nos muestra el verdadero significado de la vida. Todos podemos tener una definición propia de la vida. Cualquiera de nosotros podemos tener un concepto de qué es la vida para mí. Para ti, ¿qué es la vida? No, pues para mí la vida es, pues por ejemplo, salir adelante. ¿Salir adelante de qué? ¿Qué es eso de salir adelante? No, pues tener éxito y sacar adelante a mis hijos. Esa es la vida. Tengo esa responsabilidad, tengo que sacarlos. Esa es la vida. O la vida es, bueno, hacer algo significativo aquí en el mundo y hacerlo crecer y crecer. ¿Y cuándo termina? No, seguir creciendo y creciendo porque no hay fin. Esa es la avaricia del hombre, de siempre querer más y más. Y nunca se llega a ningún fin. Esa es la vida. Seguir y seguir, pero ¿hacia dónde? Es como los ratoncitos, esos de laboratorio, ustedes lo saben, que están en la rueda y que están ahí dándole vueltas a la rueda. Para muchos esa es la vida. ¿Usted qué está haciendo ahí? No, dándole vueltas aquí a la... Sí, pero ¿como para qué? No sé, pero lo está haciendo. Y así vamos muchos de nosotros en la vida, sin saber cuál es el significado de la vida, o para qué, o cuál es el objetivo de nosotros. Tener éxito.
¿Y qué es el éxito? No, pues ser más que los demás. Wow, qué humildad. Le preguntaron a, eso de lo de la avaricia, le preguntaron a, ¿quién fue? A Rockefeller, como que fue, ultramillonario. Y le dijeron, bueno, ¿cuál es su límite? ¿Usted en qué punto es que usted va a decir, ya no más, ya, hasta aquí? ¿Cuál va a ser su límite? ¿O usted qué piensa de eso? Dijo, no, mi límite es cuando tenga $1 más. $1 más. Y llega ese dólar, $1 más. Y $1 más. Y nunca termina. Siempre ahí. El ratoncito anda de la vuelta a la canasta. Pero aquí Jesús nos da la verdadera dimensión de lo que es la vida. La vida es Cristo Jesús. Yo soy la vida. ¿Tú quieres vivir? Necesitas que yo esté en ti y tú en mí. Sin eso, tú no vives. Tú lo que estás es aparentemente viviendo. Tú no tienes vida si no me tienes a mí. Porque yo soy la vida y no tienes vida. La vida es Cristo Jesús. Esto es todo lo que encierra la palabra. Yo soy la resurrección y la vida. Sin Él, estamos muertos. Sin Cristo no hay vida. Somos muertos aparentando estar vivos. Eso es lo que es la gran mayoría de la humanidad. Por eso es por lo que a renglón seguido Jesús le explica a María quiénes son los que están vivos y cómo se hace para tener vida y estar en Él. Y dice lo siguiente en el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué declaración la de Cristo Jesús? Yo soy la vida. ¿Tú me tienes? No, yo todavía no he creído en Cristo. O sea, estás muerto. Porque Él es todo, Él es la vida. Después sigue el versículo 32, donde se ve la compasión de Cristo, de lo que hablábamos, de que Cristo no solo hizo milagros, sino que mostró su compasión, mostró su humanidad, su comprensión. Él te entiende completamente porque Él conoce tu corazón, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tus problemas, Él conoce tus pensamientos pecaminosos, Él conoce tu pecado que tienes aquí metido, Él conoce todos los buenos pensamientos que tienes y los malos. La compasión de Cristo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, versículo 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Bueno, muy buena fe, una gran fe. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dios Todopoderoso se estremeció en espíritu y se conmovió. Ese momento tan de sentimientos, tan bonito. Dios se estremeció en espíritu y se conmovió de ver a María cómo lloraba y cómo sufría, y los otros que estaban ahí cómo lloraba y cómo sufría por efectos de la pecaminosidad del pecado, que fue lo que produjo la muerte en general. Lloró, ese es el versículo que sigue. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Lloró porque se había muerto Lázaro? No, porque él sabía que iba a resucitar. Lloró por ver el sufrimiento que el pecado causa. Uno piensa todo lo contrario. El pecado a veces produce mucho placer, es delicioso, rico. ¿Y qué va a pensar en llorar? Pero Jesús lloró de ver las consecuencias del pecado. Nosotros a veces que pensamos en el pecado y luchamos contra él, nos dejamos de la tentación, ¿sí? Pero no vemos
las consecuencias de muerte que trae el pecado. Jesús lloró, se condolió al ver a todos los demás sufriendo. Y él dice, crean en mí, lo que acaba de decir, crean en mí, arrepiéntanse y crean en mí para que tengan paz y no sufran por lo que pase en este mundo. Crean en mí y así tendrán la seguridad de su futuro, tendrán una esperanza viva y cierta que es pasar la eternidad disfrutando del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven a Jesús y cree. Vive. Después, Juan nos sigue relatando la resurrección ya específica de Lázaro, ¿sí? Después de haber orado a Dios, Jesús le oró a Dios para que la gloria fuera de Dios y no de él, para glorificar a Dios. Lo hizo para glorificar, oró para glorificarlo a él, no le oró, ahí aclaran, no le oró para ver si le permitía resucitar a Lázaro o si resucitaba él a Lázaro. No, le oró a Dios para que él se llevara toda la gloria. Así como fue toda la vida de Jesús. Todo lo hizo para la gloria del Señor. Así como debe ser tu vida, tu acción diaria, tu actuación cada momento, debe ser para la gloria de Dios. Si lo hace directamente Cristo, pues la gloria es para Él. Pero Él quería que la gloria fuera para el Padre. Entonces oró, no por Él, sino para testimonio de los demás. Oró. ¿Y qué pasó? Después de haber orado a Dios para que la gloria fuera de Él, Jesús habló. El verbo habló, como en Génesis, y dijo Dios. En este caso, Jesús clamó a gran voz. Jesús clamó a gran voz. Y todos sabemos que cuando Dios habla, cuando Cristo habla, sucede. Sea la luz y ¡pum! La luz. Él habla y ya, todo se crea. Aquí en este momento Jesús habló. Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. No fue allá a ayudarle a levantar, ayudarlo a caminar. Venga, que ya usted está despierto. No. Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó? Inmediatamente Lázaro salió fuera. Jesús habló y la cuestión fue hecha. Resucitó y salió. Ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Tan pronto Jesús dijo, sucedió. Lázaro resucitó. Pero algo que debemos tener en cuenta es que Lázaro resucitó, pero él resucitó en un cuerpo mortal. Él más tarde, más adelante moriría. Él no es que hubiera resucitado para vivir eternamente. No. Él resucitó para volver a morir después, que de eso no está en ningún relato. Pero eso sí debemos tener en cuenta. Nosotros los que creemos en Jesús, tenemos la esperanza cierta, segura, de que también nosotros resucitaremos y recibiremos cuerpos glorificados, no como el cuerpo de Lázaro en ese momento, sino que resucitaremos y nos darán cuerpos glorificados e incorruptibles para vivir eternamente en la presencia de Dios. Y eso va a suceder. Y nosotros como cristianos tenemos esa fe segura, esa esperanza cierta que es en Cristo Jesús. Por último, vamos a ver la reacción del pueblo ante el milagro, o la reacción de todas las demás personas ante el milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces, en el versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Creyeron en él. Así como Marta dijo: sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Muchos creyeron en él.
sirvió el milagro. Muchos se convirtieron, creyeron en él. Y ese creer no es solo decir, ese creer no se refiere solo a decir, sí, yo lo vi, yo creo porque yo vi que Jesús lo resucitó, él estaba ya enterrado y salió. No, no es solo eso, sino es creer como Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo para morir en la cruz y pagar por mis pecados. Y sé que ese es el único camino para llegar a Dios. Entonces, pero hubo otros, esa es la reacción de algunos que creyeron, pero hubo una reacción diferente de otros, ¿sí? Versículo 47, pongan atención a esto. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Los fariseos y los sacerdotes, los principales sacerdotes reunieron el concilio. El Sanedrín era el órgano de gobierno de Israel, el Sanedrín, 70 personas, que ahí estaba, por decir algo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, está concentrado en esas 70 personas. Y esas 70 personas la componían en su mayoría los saduceos, que eran unos aristócratas, que eran los dueños del dinero, y eran los que tenían bastante poder. Y ahí también estaban, aparte de los saduceos, estaban los anteriores sumos sacerdotes, y el número de los fariseos no era tan grande en medio de esos 70. Y por ser ese el Sanedrín, los fariseos no podían actuar únicamente ellos de por sí, sino que tenían que ser autorizados por el Sanedrín, ¿sí? Entonces por eso ellos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Reconocieron las señales. ¿Qué hacemos? Que sí, hace señales y está mostrando que Él es Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y sigue el versículo 48. Si le dejamos así, si no hacemos nada y que todo siga normal, todos creerán en Él. Y si eso sucede y que es el Mesías y que ahora es el que dirige al pueblo, entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. No podemos dejar que eso suceda. Él es, porque las señales lo muestran, pero no podemos dejar que eso pase, porque si no, van a venir los romanos y acaban con toda nuestra nación, con el templo, con nuestro gobierno, con todo. No podemos permitir eso. Fue lo que dijeron los del concilio. Entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Fíjense la realidad, él está mostrando que sí es él, pero si dejamos que eso suceda y no hacemos nada, ¿sí? Entonces los judíos los romanos van a venir y nos acaban con todo. Hombre, pues es preferible que muera uno y no que se acabe toda la nación de Israel. Esa lógica fue la que vendieron todo los del Sanedrín. Esa lógica fue la que vendieron a todo el pueblo, ¿sí? Y esa lógica, por esa lógica de que si lo permitían así, pues se iba a acabar todo el poder de ellos, su influencia, su dinero, todo, y los romanos iban a apoderarse de todo y acabar con todo, si no lo matamos a él. Eso explica por qué días después, la gente decía, crucifícale, porque no es lógico, mirándolo desde cierto punto de vista, de que toda la cantidad de personas que saben que Él hizo milagros, hizo mucho bien a cantidad de gente, sanó a cantidad de personas y demás, que mostró su amor, su compasión y demás, y su humildad, su servicio. ¿Cómo toda la gente iba a decir, crucifícale? No.
Eso como que va en contravía de las cosas. Pero es porque los grandes del Sanedrín les vendieron esa idea y por medio del Facebook y por medio de todo les metieron esa idea a ellos de que si no hacían nada y si él no moría, se acababa toda la nación. Por eso movieron a todo el mundo a decir crucifícale, crucifícale. Así como a veces nosotros vamos así, con todas las noticias que nos ponen en todos esos medios. ¿Quiénes? Los que dominan el mundo. Entonces, él hace señales, tenemos que hacer algo. Dicho en otras palabras, si creemos en Jesús, ya no podríamos seguir llevando la vida que llevamos. Y si lo traemos a la actualidad, ¿por qué las personas no creen en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque si creemos en Él, no podríamos seguir llevando la vida que estamos llevando, la vida licenciosa, la vida pecaminosa, la vida de gozo personal, la vida del hedonismo, la vida de que si te gusta, hazlo, la vida de pecaminosidad que actualmente se lleva en la sociedad. ¿Cómo vamos a recibir a Cristo Jesús si en realidad yo no voy a renunciar a todo esto que me produce tanto placer? Por eso es la misma situación de los judíos. ¿Cómo vamos a permitir? Yo prefiero que Él esté lejos de mi vida, porque si no se acaba mi vida, se acaba todo mi poder, se acaba toda mi personalidad y todo lo que yo quiero. Dejo de vivir mi libertad, sabiendo que esa vida no es vida, sino está en Cristo, y sabiendo que esa libertad no es libertad, sino una esclavitud del pecado. Es la misma actitud hoy en día de los que no quieren venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y rendirle su vida a Él y recibirlo en su corazón como Señor y Salvador. ¿Y tú de qué lado estás? ¿De los que se arrepienten verdaderamente y reconocen a Cristo como Señor y Salvador? ¿O de los que dicen creer en Él, pero continúan negándolo con sus vidas pecaminosas y apartadas de Dios? ¿O eres de los que dice, prefiero mi religión? Yo no, eso no, lo de Cristo Jesús, prefiero mi religión, en la cual se habla de Cristo, pero tú puedes pecar, rezar y empatar. No tengo problema. No me tengo que arrepentir verdaderamente y puedo vivir para satisfacer mis deseos, así sean los que sean, pecaminosos o lo que sean. Con algunas buenas obras que haga, es suficiente para ir al cielo, negando así el sacrificio de Cristo en la cruz y negando que Él es el único camino para llegar a Dios. Confróntate y ven a Cristo y obedécelo y obedece su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de ella, Señor, que el decir creo en ti implica un verdadero arrepentimiento y un verdadero esfuerzo para cambiar nuestras vidas y ya no ir detrás del pecado, sino alejarnos de él, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos das la fortaleza suficiente para vivir en victoria, esperando tu venida. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos por esta tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.